acumular en el lumen de los alvéolos una sustancia llamada precalostro, que va a contener este precalostro, va a contener exudado de plasma, células, va a contener lactoferrina, ceroalbúmina, va a contener sodio, cloro y va a contener abundantes células. Durante los primeros 4 días posterior al parto, se va a producir a lo que conocemos como calostro, el cual es un fluido amarillento en el cual va a ser de alta densidad y de escaso volumen. Entonces ustedes van a escuchar usualmente que la madre va a decir, no, que no me sale leche, que no, por eso no le voy a dar, pero no saben que eso es lo más importante que le tienen que dar al bebé, el calostro, ya que aproximadamente en los primeros días se va a producir entre 2 a 20 ml y esto es exactamente ni más ni menos de lo que ocupa el bebé. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Carlos Rafael Ávila, yo tengo 24 años, nací en Juticalpa Olancho, aquí en Honduras, y pues yo desde, si más no recuerdo, desde quinto grado, sé que siempre he querido estudiar medicina, ha sido mi sueño estudiar medicina. Y pues por los momentos no me arrepiento jamás de haber estudiado medicina. Llegan algunos momentos en los cuales uno dice, ¿por qué estudié esta carrera? Porque estamos cansados, desvelados, nos regañan. Entonces llega un momento en el cual uno quiere tirar la toalla, pero en realidad uno lo que debería de ver más allá es el bienestar del paciente y que nos metimos a esto por las personas y esa satisfacción que se siente que un paciente salga y se vaya a su casa curado o en mejores condiciones, pues esa es la satisfacción que implica tanto sacrificio. Entonces, no sé, a las personas que quieran estudiar medicina es una carrera muy bonita, se aprende mucho, aprendemos bastante a saber la realidad de nuestro país, a cómo viven las personas, a que nosotros somos muy afortunados de tener muchas cosas tales como agua, luz, que muchas personas no tienen. Y pues a saber apreciar eso, que nuestros papás dan tanto por nosotros y así brindarle ayuda a los demás. ¿Estamos en qué área toca? Ahorita yo estoy cursando mi pasantía de pediatría. Actualmente estoy en mi primer mes. El día de hoy estoy de guardia. Aquí me toca cubrir donde estamos es la sala de unidad de cuidados intensivos en lactantes y también me toca cubrir la unidad de cuidados intensivos de pediatría. Básicamente aquí tengo que estar pendiente de estos pacientes, son los pacientes más graves de esta sala. Tengo que estar poniendo nota, asegurándome que todo esté bien, que ellos no presenten ninguna alteración, los cuales puedan comprometer su vida. Al presentarlas, pues la tengo que reportar al pediatra y yo hacer algo por el paciente. Y el día de hoy, pues estoy de guardia hasta el día siguiente, hasta las 6:30. Bueno, entonces, pues sí, a mí me tocó cubrir solo la emergencia, la unidad de cuidados intensivos de lactantes y de pediatría. Tuvimos como 8 ingresos y mi compañero se incapacitó y yo logré cubrir todos los ingresos, cubrir como los 37 pacientes que vi en emergencia y un niño me entró en un paro y con la doctora empezamos a dar RCP, tratando de sacar al niño. Pero al final el niño, o sea, ya estaba tan mal que no sobrevivió. Y aquí es regla que se tiene que hacer una ficha de mortalidad. Yo estaba terminando los ingresos porque si no la doctora me iba a venir y me iba a regañar. Logré terminar los ingresos y eran como las 5:40. Y me pongo a hacer la ficha de mortalidad. Estaba tan cansado que me quedé dormido en un colchón ahí como 15 minutos y después me levanté y ya iba tarde porque tenía que ir a mi sala a evolucionar a mis pacientes. Y hoy me llama la doctora enojada porque no había hecho la ficha y me dijo como, esto va a estar afectado en su nota de la guardia. Y yo como, pucha doctora, en mi mente obviamente, hice todo, estuve solo, estuve cubriendo 3 áreas yo solo, logré todos los ingresos para que aproximadamente en la emergencia vi 37 pacientes
Aquí habían 4 niños graves y allá había una niña grave con dengue. Y todo eso yo logré cubrir las notas y todo y se me murió el paciente lastimosamente, pero era ya no, o sea, ya no podíamos hacer nada. Y lo que les importó más era que estuviera esa ficha de mortalidad y no que estuvieran los ingresos. Entonces es como que a veces uno no hace como 10 cosas bien, pero si hace una cosa mal es como y lo empiezan a regañar y es cuando uno ya quiere tirar la toalla y es como ¿para qué estoy trabajando tanto si no reconocen lo bueno que hago, sino que es solo lo malo? Entonces esas a veces son las experiencias que uno que le hacen decir por qué estudié esta carrera, por qué aquí, por qué allá. Entonces son cosas que a todos nos pasan, pues. Pero las satisfacciones se las llevas. Sí, las satisfacciones con los pacientes y con los que, o sea, lastimosamente el paciente falleció, pero ya estaba fuera del alcance de nuestras manos, ya el niño estaba demasiado grave y pues al final sucedió lo que sucedió, pero yo logré todo solo, porque estaba cubriendo solo todas esas áreas y lo logré, pues, pero la satisfacción es la de uno al final y el conocimiento que uno adquiere, porque cada guardia es o sea, es como un libro de conocimientos que tal vez no nos lo da las literaturas, sino que es solo la experiencia. A mí en lo personal creo que me marcó un caso de una paciente de escasos recursos que yo me encontraba en una guardia de medicina interna, era mi primera rotación del internado, en el cual ella venía con vómitos con sangre, venía con, eh, con melena en términos médicos, que es con heces negras, que la paciente venía toda cansada, refería pérdida de peso. A ella se le hicieron, era demasiado pobre y se le empezó a hacer estudios por un sangrado digestivo, en el cual a mí me tocó recolectar dinero con todos mis compañeros del internado, pedir lo que fuera que tuvieran, ya sea 5 lempiras para poder aportar, para realizarle una endoscopía, ya que en esos momentos el doctor que se encarga de las endoscopías en ese hospital no estaba, se encontraba de vacaciones. Y para poderle hacer los estudios correspondientes se necesitaba ese estudio y pues gracias a Dios logré recolectar cierta cantidad de dinero, no toda, pero eso le ayudó bastante porque ellos pudieron conseguir el otro dinero. Se realizó los exámenes y pues al final resultó ser que la paciente tenía un cáncer gástrico y se estuvo manejando todo por el departamento de medicina interna, que era en el cual yo me encontraba en esos momentos. Yo me aseguré que la paciente se realizara todos sus estudios y al final yo logré que la paciente se trasladara al servicio de oncología quirúrgica para que se le realizara su cirugía, ya que era el único, por decir, tratamiento de la paciente. Y al final la paciente logró irse con su cirugía y una vez la hija de ella me llamó y me dio las gracias y me dijo, doctor, muchas gracias por todo lo que usted hizo por mi mamá. Y pues eso me hizo sentir muy bien porque fue una paciente que realmente necesitaba la ayuda y al final pues logró el objetivo y eso me ha marcado bastante en mi carrera y pues los motivo a que estudien medicina si realmente quieren, perdón, pero sepan que vienen a una carrera en la cual van a haber sacrificios, en los cuales se va a ver sacrificada su vida personal, su familia, todo su salud mental, a veces su salud física, todo eso se va a ver afectada en cierto punto, pero al final creo que vale la pena porque es algo bueno que estamos haciendo por los pacientes y creo que eso deja una gratitud bastante en el corazón de uno como médico y pues creo que eso es al final lo que nosotros nos matamos tantos años por estudiar es por darle el bienestar al paciente.
Entonces esa es mi experiencia a esto corta edad de estudio en la medicina, y pues la medicina nunca se deja de estudiar y es una carrera en la cual constantemente es estudio diario para así poder dar lo mejor a los pacientes, y solamente eso les tengo que compartir.